Buenos días, querido padre de familia, buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Mateo Benavides, profesor del área de CTA, el curso de Biología, con el tema meiosis, dirigido para el quinto año de secundaria. Muy bien. Tenemos división celular. ¿Qué es la meiosis? Es la división celular en la que se forman células hijas con la mitad del número cromosómico del número original. Es decir, que de una célula diploide, 2N, se forman 4 células haploides. N. Ocurre en los órganos sexuales de animales y plantas. Etapas. La meiosis es un proceso que implica necesariamente dos divisiones. La primera división meiótica, meiosis 1, es la división reductiva que produce dos células haploides a partir de una sola célula diploide. La segunda división meiótica o meiosis 2 es la división ecuacional que separa las cromátides hermanas de las células haploides. Meiosis 1 se llama división reduccional. De una célula de 2N se forman dos células N. Profase 1 es la fase más compleja de la meiosis. En el hombre la meiosis puede durar 24 días y solo la profase 1 dura de 3 a 14 días. Esta fase compleja presenta los siguientes periodos: leponema, lepto que es delgado, nema que es filamento, o sea, filamento delgado, ¿no? Comienza la condensación de la cromatina, que presenta engrosamientos denominados cromómeros. Generalmente los cromosomas se polarizan adhiriéndose en la región de la envoltura nuclear, adoptando la forma de un bouquet o ramillete. Ya está. Muy bien. Cigonema. Cigo es adjunto, unión. Ya. Los cromosomas homólogos se aparecen en un estado llamado sinapsis. Sinapsis, bueno, pareció lo de la célula cerebral, ¿no? Entre los cromosomas apareados se forma una estructura fibrosa proteica llamada complejo sinaptonémico, que permite el apareamiento exacto de los cromosomas homólogos. Muy bien, ahí está justamente los gráficos que ustedes lo van a verificar o corroborar cuando se le envíe el PDF. Paquinema, paqui es grueso. Los cromosomas homólogos constituyen tétradas. Cada cromosoma se observa con un cuerpo doble, formado por dos cromátides. Los cromosomas homólogos realizan el crossing over, o sea, recombinación genética. Importante es esta parte. Es decir, intercambian pequeños segmentos de cromatina genes, ¿no? El crossing over es importante porque permite la variabilidad de los gametos. Ahora, el dipronema doble. Los cromosomas apareados empiezan a separarse manteniendo puntos de unión llamados quiasmas, que significa cruz. Muy bien. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, el proceso todo está desordenado. Las cromatinas empiezan a moverse en la primera parte, luego se afilan, ¿no? Una especie así de cosa más de horquilla de cabello. Luego empiezan a juntar su nodo de conexión y luego se empieza a separar. Luego, diacinesis. Dia significa a través de cinesis, movimiento. A través del movimiento. Significaría a través del movimiento. El número de quiasmas se reduce. Los cromosomas se distribuyen uniformemente en el núcleo. Se desorganiza el núcleo y la envoltura celular. Entonces, todo lo que se causa por la meiosis. Entonces empieza justamente ya la división más radical.
Metafase 1. Las parejas de cromosomas homólogos se mueven hacia el centro de la célula y se alinean en esta región de las células. Se encuentran unidos a las fibras del huso con el cinetocoro, formando la doble placa ecuatorial. Forman doble placa ecuatorial en esa metafase 1. Anafase. Los cromosomas homólogos migran hacia los polos celulares. Esa migración se debe al acortamiento de las fibras del huso y se denomina disyunción. Parecido a la mitosis, ¿no? Luego que se encuentran en el centro, empiezan a migrar hacia los polos. Luego, telofase 1. Los cromosomas llegan a los polos opuestos. Se reorganiza la carioteca y los nucleolos. De esta manera se forman núcleos haploides. La división celular es acompañada por la división citoplasmática citocinesis. Nota: luego de la citocinesis 1, las células formadas aumentan su volumen celular y duplican sus centriolos. A este periodo se le llama intercinesis, porque es un intervalo comprendido entre la meiosis 1 y la meiosis 2. La intercinesis, tengan en cuenta eso, ojo. Meiosis 2, división ecuatorial. Origina dos células haploides a partir de una célula, también haploide, formada durante la meiosis 1. Muy bien. Profase 2. Se desorganiza la envoltura nuclear y los nucleolos. Se observa los cromosomas que constan de dos cromátides unidas a nivel de sus centrómeros. En esta etapa no hay recombinación genética, solamente es división. Metafase 2. Los cromosomas dobles se alinean en la línea central de la célula formando una placa ecuatorial. Anafase 2. Las cromátides de cada cromosoma doble se separan y se desplazan hacia los polos opuestos de la célula, muy parecido a la mitosis. Es decir, se reparte en forma equitativa el ADN. Telofase 2. Las cromátides llegan a los polos celulares. Se construye la envoltura nuclear y los nucleolos. Tengan en cuenta eso. En la segunda meiosis es como dividir la célula nada más. Es dividir la célula. Y ahí es parecido netamente a la mitosis. ¿Sí? Las mismas características. Acá no hay repartición de ADN. El ADN es el mismo. A ver, gametogénesis. Proceso de elaboración de gametos. Ejemplo, espermatozoides y óvulos. Estos procesos se realiza en los testículos y ovarios. Y justamente ahí hay un cuadrito que ustedes lo van a leer y van a tratar de entender qué es lo que se quiere hacer. Listo. Muy bien, ahora vamos a ver algunas características. Cuadro comparativo de mitosis y meiosis. En la mitosis, tengan en cuenta esto porque pueden ir en el examen. En la mitosis, en células somáticas. Meiosis en células germinales o sexuales. De una división celular resultan dos células hijas. Célula madre, dos hijas. De dos divisiones que producen cuatro, son dos divisiones que producen cuatro células hijas. Cuatro células hijas haploide. A ver, el número de cromosomas en el núcleo se mantiene, o sea, 23 pares de diploides. 23 pares de diploides. El número de cromosomas se reduce a la mitad en el producto de la meiosis. Claro, si son 2N en la mitosis, te va a producir dos células con 2N cada uno, o sea, 4N, el doble, ¿no? Y ese 4N debe ser lo mismo en la meiosis, pero en ese caso no se producen dos células, sino 4 de N cada uno. Muy bien. Luego, una fase debe ser meiótica S de división. Una fase premeiótica S, ambas divisiones meióticas. Ojo, hay una premeiótica mientras en el otro no. Los cromosomas homólogos no se aparean. Ese es en la mitosis. En la meiosis se produce la sinapsis de los homólogos en la profase 1, cigotenia. No hay crossing over, entrecruzamiento. Existe entrecruzamiento entre los
homólogos, o en otras palabras, tiene crossing over. Los centrómeros están divididos en la anafase. Los centrómeros no se dividen en la anafase 1, pero sí lo realizan en la anafase 2. Acuérdense que la meiosis 2 es muy parecida a la mitosis, porque ahí solamente es la división celular. En la primera es si se reparten los cromosomas en la 1, en la meiosis, pero en la 2 es como una especie de mitosis. Tengan en cuenta eso. Es en la anafase 2. Proceso conservativo. Los genotipos de las células hijas separadas son iguales. Se produce la variación de un producto de la meiosis. Los gametos son todos distintos de cargas genotípicas. Mientras en la mitosis se mantiene, se conserva, ¿no? En la meiosis no, porque cada uno tiene diferentes características. La célula original es diploide, ¿no? ¿Sí? La célula original es diploide. Y en la meiosis también es diploide. Lo que pasa es que al dividirse van a formar las células haploides. Ese es en la meiosis. Pero los dos se originan de una célula diploide. Esa puede ser punto de examen y pueden caer. Tengan cuidado. De este manera lo voy diciendo. Entonces, ya tenemos justamente nuestra información sobre la meiosis, que no es nada difícil. Acuérdense que siempre se forma la placa ecuatorial y de ahí se va hacia los polos. Esa es una característica tanto de mitosis como meiosis. Muy bien, justamente acá tienen ustedes la ficha de aplicación. Lo que van a hacer ustedes es ver el video acompañado del PDF que yo les voy a enviar. Si lo hacen sería perfecto. Y de ahí van a la ficha de aplicación que les he puesto acá y lo van a resolver. Ya todo está en este PDF, ¿no? Está el video y también el PDF con toda la clase desarrollada, con toda la información para que ustedes lo puedan leer y la práctica que van a desarrollar, muchachos, ¿sí? Entonces, eso sería todo con respecto a esa clase, muchachos. Practiquen, lean, y si pueden investigar un poquito más sería chévere. Depende de ustedes si quieren ser mejores, ¿sí? No solamente conformarse con lo que el profesor les da, también averiguar por su cuenta y van a darse cuenta que van a aprender muchísimo más de lo que ya saben. Sí, muchachos, nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense, chao.